Niños, que espero que tengan una buena semana y eh, voy a mandar y de hecho ya, si ven este video ya debe estar la guía arriba sobre lo que es la prehistoria. Esto lo alcanzamos a ver en clase, pero nos va a hacer un recordatorio y ejercitarlo un poco con la guía, ¿ya? Les recuerdo que nosotros dijimos que el hombre siempre, o sea, la historia del hombre siempre se vive en prehistoria historia, ¿no es cierto? En cuanto a la prehistoria, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo el periodo de lo que es el paleolítico hasta la de los metales. Y la historia, ¿no es cierto?, comienza justamente cuando termina la edad de los metales y comienza, ¿no es cierto?, el periodo conocido como historia. Ahora, para muchos historiadores, ¿no es cierto?, la prehistoria es cuando el hombre, perdón, no conocía el sistema de escritura o no se había inventado. Y se pasa la historia a cuando el hombre descubre la escritura, ¿ya? Entonces, ese precepto nosotros tenemos que tenerlo muy claro. La prehistoria es cuando el hombre, antes que comienza, ¿no es cierto?, y no sabe escribir, y la historia es cuando el hombre ya empieza a dejar rastro de sí a través de la escritura. Ahora, nosotros, viendo así como un plano general de la cronología de la prehistoria, nosotros tenemos el paleolítico, van nómadas, movían de un lugar a otro, su economía era basada en la caza-recolección, sus primeros utensilios, digamos, que empezaron a hacerlo de piedra, muchos ya sabían dominar el fuego y se hace la primera manifestación artística. En el neolítico son sedentarios, ¿no es cierto? Significa que ellos se establecen en ciertos lugares porque descubren algo, ¿no es cierto? Pero la revolución del neolítico que fue el descubrir la agricultura, el saber que uno echa una semilla dentro de la tierra, le echa agua, de ahí surge una nueva planta, eso tardó millones el hombre, ¿no es cierto?, en descubrirlo. El hombre no tenía el intelecto como a poder pensar, sentarse y decir, "Mm, la semilla, agüita, tierra y listo". Eso no se sabía, ¿ya? Se hacen los primeros asentamientos, como ustedes ven en la imagen que se ve bastante chiquitita, que ya las casas ya no se hacen, digamos, de material liviano, sino que ahora se hacen de material más sólido y también, ¿no es cierto?, empieza a surgir la rueda, la cerámica, la gente empieza a viajar, empieza a usar, ¿no es cierto?, los barcos de vela, etcétera, etcétera. Y por último, la de los metales, donde el hombre ya definitivamente es sedentario, ya se hace la agricultura y la ganadería. Ojo, la ganadería es la crianza de animales en cautiverio. El hombre descubrió en la ganadería de que ya no era necesario salir a cazar animales, sino que lo mejor era cazar una pareja, tenerlo encerrado, alimentarlo y estos animales se reproducían. Entonces ya no era necesario salir a cazarlo, sino que tenerlo encerradito al lado de la casa era solamente bastar para poder obtener, ¿no es cierto?, más alimento. Y el lado de los metales se sigue, digamos, siendo sedentario, se sigue trabajando en la agricultura, pero la sociedad se hace más compleja en el sentido de que las personas comienzan a hacer diferentes cosas y cada uno se dedica a hacer diferentes actividades. Eso se llama la especialización del trabajo, o sea, que ya no todos se dedican a la agricultura, no todos se dedicaban a la ganadería, sino que había algunos que se especializaban en ganadería, otros se especializaban en agricultura y otros también se especializaban en hacer metales, ¿no es cierto?, en trabajar el cobre, en trabajar en bronce, hacer armas, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un repaso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos claro de que el origen del ser humano, ¿no es cierto?, fue en África, ¿no es cierto? Y desde África, ¿no es cierto?, desde acá, de este continente se comenzó a expandir por Europa, hacia Oceanía, y después también empezó a recorrer todo este largo camino por Asia, y también empieza a poblar América, y de hecho el último continente, digamos, en poblarse de personas o de seres humanos fue el continente americano, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, también nosotros vemos que en este proceso nos estamos hablando, y lo vimos anteriormente, que está Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus,
Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens, pero nosotros sabemos ya que estas dos especies evolucionaron de forma separada y que eran, eh, o que fueron, mejor dicho, contemporáneos, vivieron en la misma época. Salvo que el Homo neanderthalensis desapareció supuestamente porque este Homo sapiens lo exterminó. Entonces, Paleolítico inferior, medio, superior. Pero en general es el periodo más largo de la historia, casi 2,5 millones o 3 millones casi de años. El hombre permaneció de esta forma, con herramientas simples, viviendo nómade, habitando cuevas, cazando animales, recolectando. ¿Ya? La comida la conseguían a través de la caza y la recolección, o sea, en las imágenes, y se sentaban, ¿no es cierto?, en lugares donde el clima era favorable, o en caso, por ejemplo, cueva, o en este caso, como se ve en la imagen también, cerca de un río, de un lago, ¿no es cierto?, con viviendas de material liviano. ¿Mm? Entonces, dicen que el Homo erectus fue el que descubrió el fuego, que alguna vez algún alumno me hizo una pregunta una vez en clase y me dijo, profe, ¿quién fueron los que empezaron a usar el fuego? El Homo erectus. Sus herramientas eran de piel y de hueso, tenían manifestaciones artísticas y espirituales y también surge el arte rupestre, que es esta imagen que ustedes nosotros vemos acá. Y también surgen estas primeras manifestaciones, digamos, de acuerdo a su pensamiento. Y generalmente eran las representaciones que se hacían en este tipo de cultura eran mujeres, porque representaban la fecundidad, representaban, ¿no es cierto?, la idea de que la mujer era superior al hombre, porque la mujer producía vida, ¿ya? La mujer daba vida. El hombre todavía no descubría, ¿no es cierto?, que uno se reproduce a través de las relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pensaban que la mujer tenía una especie como de poder mágico que hacía que salieran nuevos seres, ¿ya? Y también aquí tenemos algunas manifestaciones, ¿no es cierto?, del arte rupestre, que generalmente se hacía con carbón, sangre, con jugo de fruta de alguna o de algunos vegetales, etcétera, etcétera, ¿ya? Pasamos al neolítico, que el neolítico, ¿no es cierto?, que se llama así, que también lo vimos en clase, piedra nueva, o sea, piedra pulida, no es tallada, no es golpeada una con otra, ahora no, ahora sino que solamente lo que se hace es, de alguna forma, frotar una piedra con otra, y así se obtenía, digamos, un acabado más bonito, un acabado más así como más fino, ¿ya? Y este hombre se asentó, tuvo más tiempo a pensar, tuvo más tiempo para pensar en el más allá, en la vida después de la muerte, miró las estrellas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, pasamos a la edad de los metales, ¿ya? Que aquí la importancia de la edad de los metales es el fuego. Si bien es cierto, el fuego, ¿no es cierto?, fue importante para el hombre del Paleolítico y del Neolítico como forma de subsistencia, de abrigo, de luz en la noche, etcétera, etcétera. Ahora al fuego se le dio un uso más, podríamos decir, industrial. ¿En qué sentido? En que se empezó a utilizar el fuego para crear nuevas herramientas, ¿no es cierto?, basadas en el metal, ¿ya? Entonces, la edad de los metales chiquillos se divide en tres. La edad del cobre, ¿no es cierto?, que fue el primer metal que utilizó el ser humano. El primer metal, dicen algunos que debido a que el cobre a baja temperatura se derrite, ¿ya? Después, en la edad del bronce, que se descubrió que el cobre, ¿no es cierto?, mezclándolo y aliándolo con estaño se obtiene bronce. Y el bronce es mucho más duro que el cobre, ¿ya? Y ahí se empezaron a utilizar para muchas más herramientas agrícolas y también se empezaron a fabricar más armas, ¿ya? Como la que ustedes están viendo acá, que aquí tienen una espada, puntas de lanza, puntas de flecha y algunas espadas y cuchillos, etcétera, ¿ya? Como les decía adelante, aquí en la edad de los metales surgió la especialización del trabajo, o sea que la agricultura la hacían agricultores, perdón, eh, que eran personas, ¿no es cierto?, que se dedicaban exclusivamente a hacer agricultura, nada más.
Todo el día se dedicaban a hacer eso. En la ganadería se dedicaban solamente a criar animales y nada más. Y la metalurgia eh, se dedicaban, ¿no es cierto?, a hacer la arma, eran mineros, herreros, artesanos, comerciantes, ¿no es cierto? E incluso también hacían algunos tipos de joyas, ¿ya? Y obviamente que esto produjo una estratificación social. Quiere decir que habían personas que el trabajo era más importante que el de otros. Por ejemplo, era mucho mejor visto un minero, un herrero, un artesano, menos que un agricultor, porque el agricultor era un trabajo relativamente fácil. Entonces empezaron de alguna otra forma a diferenciarse, perdón. O sea, a que tu trabajo es más importante que el mío, que mi trabajo es más difícil que el otro, etc. Y eso hasta el día de hoy es igual. Y también, de alguna otra forma, mejoró la alimentación, hubo control de las semillas, que quiere decir que no todos tenían acceso a las semillas, solamente los agricultores, la técnica de producción, se especializó el arado y empezaron a formarse estos pequeños poblados y primeras grandes ciudades, ¿ya? Además, también esto es algo bien importante, que es el arte megalítico. Estas piedras, ¿no es cierto?, que uno ve son los dolmens. Los dolmens, chiquillos, son mesas grandes y supuestamente se usaban para sepulcro. Y los cromlech, que eran formaciones de menhires, ¿no es cierto?, de estas piedras que están acá en formación de círculo. Y son recintos sagrados. Hay algunos que todavía no se saben para qué se hicieron ahí, pero existen, ¿ya? De alguna otra forma, esto hizo, ¿no es cierto?, que la de los metales, ¿no es cierto?, eh, surgieran, ¿no es cierto?, las primeras civilizaciones. Y de ahí nosotros podemos hablar, ¿no es cierto?, de que ahí ya vamos a entrar en lo que son las primeras civilizaciones, ¿ya? Y la primera civilización que vamos a ver en la próxima clase va a ser Mesopotamia, ¿ya? Ahora, una vez dicho esto, ¿no es cierto?, ahora nos vamos a trabajar. ¿En qué nos vamos a trabajar? Nos vamos a ir a trabajar en la guía que yo les mandé, ¿no es cierto?, a webcast, correo, empresa, etcétera, etcétera, que es la que sale a continuación, que es principalmente esto. Primero, vamos a observar, ¿no es cierto?, este mapa conceptual. Ya no lo van a hacer de acuerdo como lo hacemos antaño, espero que alguna vez lo hagamos de nuevo en el cuaderno. Y aquí sale información completa y resumida de todo lo que hablamos. Entonces, su misión va a ser desarrollar esta guía, ¿no es cierto?, que ojalá, ¿no es cierto?, por lo menos en lo que respecta a ustedes, hacerlo en el cuaderno. O sea, copiando la pregunta y la respuesta, ¿ya? De esa forma se va a hacer. O sea, la número 7, por ejemplo, escribo cómo afecta la introducción de la agricultura a los pueblos primitivos y coloco la respuesta que más me parece. No solo a la letra, sino que la haga respuesta completa, ¿ya? Y también hay algunas preguntas de desarrollo. Ahora, este trabajo con esquema es muy parecido al que está arriba, incluso se pueden servir del mapa conceptual que está arriba y trabajar en este, que es completando. Ahora, si no tienen la posibilidad de hacerlo acá, mejor este sí lo copian en el cuaderno y lo completan con el de arriba. O sea que cuando revise el cuaderno, yo voy a revisar este completo, ¿ya? En el cuaderno, hágalo en el cuaderno, no lo hagan acá, háganlo en el cuaderno, ¿ya? Chiquillos, les deseo una excelente semana. Espero que estén muy bien y que estemos todos tranquilos y espero verlos muy, muy, muy pronto. Saludos a su profesorcito.